Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy es el tema de vectores. Para definir esto, pues vamos a empezar con un tema que ustedes han visto ya, que es el de plano cartesiano. Entonces vamos a empezar a definir un punto. Definamos un punto acá, por ejemplo, cojamos este punto. Listo. El punto que estamos definiendo acá tiene unas coordenadas. Esas coordenadas nosotros las podemos escribir, en este caso. Estamos acostumbrados a escribirlas entre paréntesis y donde el primer número es la coordenada en el eje X, o sea, uno diría, la coordenada de este punto es 5,4. Entonces 5 prácticamente en X, 4 en Y. Sin embargo, uno, pues ahí tiene una coordenada, puede de pronto definir otra coordenada, por ejemplo la podemos definir acá, digamos desde acá, donde la coordenada de ese punto que acabo de dibujar ahí, que quedó chistoso, puede ser prácticamente 7 en X, 3 en Y. Listo. Fijémonos que esto que estamos haciendo acá, pues no es nada más nada menos que ubicando puntos en el plano cartesiano, pero que estamos incluso haciendo vectores. Ya les voy a explicar por qué. Que si yo trazo una línea desde el origen hasta mi punto, ahí voy a obtener mi primer vector. Listo, fíjense, este es mi vector. Es más, yo hasta podría hacerles la flechita que indica los vectores. Esto se podría coger aquí y escribir la flechita. Ahí está. Ese sería mi primer vector. Yo lo puedo llamar como mi vector. eh, no sé, pongámosle mi vector V. ¿Listo? Eh, y si alguien me pregunta, ¿y cuáles son las coordenadas de ese vector verde que usted tiene? Pues yo simplemente me limito, o sea, las coordenadas, las componentes de ese vector verde que usted tiene, pues realmente vienen siendo estas mismas coordenadas que tenemos aquí. Es decir, 7 en X, 3 en Y. Esas vendrían siendo las componentes de mi vector. Entonces, profe, o sea que eh, para el otro vector yo puedo hacer lo mismo. Claro, usted puede trazar aquí desde el origen hasta el punto en cuestión. Puedes trazar la línea, ¿cierto? Ahí tenemos nuestro vector. Y vamos a colocar que este sea el vector W. Listo. Entonces, ¿cuáles son las componentes de este vector? Claro, pues las componentes son 5 en X, 4 en Y. ¿Listo? Entonces ya nos dimos cuenta que yo puedo escribir, incluso representar los vectores de esta misma forma, así como se representaron las mismas coordenadas. ¿Sí se dan cuenta? Pero pues entonces ahora de aquí en adelante vamos a tener en cuenta que este es el 5 en X, 4 en Y, lo que ya sabíamos, pero que también pueden ser vistas como las componentes de nuestros vectores, ¿vale? Entonces, esto nos lleva a definir una cosa. Resulta que ustedes saben que este es el eje X y que este es el eje Y. Ahora, resulta que ya hablando, por ejemplo, para los que van a ver álgebra lineal eh, en sus carreras, esto ya no se dice X ni se dice Y, o sea, sí sabemos que son nuestros ejes, ¿cierto? X y Y, pero podemos decir que los que están en X pues vienen estando en la dirección Y, ¿cierto? Sí, aquí vendríamos los que están en la dirección y los que están en el eje Y, pues esa sería la dirección J. O sea, yo podría decir, si ustedes llegan a encontrar en algún momento, eh, profe, yo necesito, me dieron el siguiente vector, 3 menos 3 en I, eh, coma menos 4 en J. Me dieron ese vector. Bueno, realmente nunca se los van a dar así. Se los van a dar así, ya les digo cómo se los dan por ejemplo el vector T es igual a 3 en I eh, menos 3 en I menos 4 en J. Profe, ¿yo cómo puedo ubicar ese vector? O cómo lo dibujo? Entonces yo digo, listo. Yo ya sé que I es X y J es Y. Entonces esto es como si tuviera, o sea, podría ubicar primero el punto 3
menos 3, menos 4, es decir, busco el punto menos 3,4, que vendría siendo menos 3 en X, porque sabemos que es y menos 4 en Y, porque sabemos que es J, es decir, que el punto, la coordenada que tendríamos en este caso, vendría siendo menos 3 en X, 4 en J, acá. ¿Listo? Ahí. Entonces, yo lo que procedo a hacer es, obviamente, trazo mi vector desde el origen hasta el punto que me está dando las coordenadas, ¿cierto? Y ahí ya tengo mi vector P. Ese vector que aparece aquí en azulito sería entonces mi vector P, que fue el que me dieron, donde yo ya sé que I me representó la, la posición en el eje X y J me representó la posición en el eje Y. Obviamente están hacia los lados negativos porque pues aquí me dieron menos 3, menos 4. ¿Listo? Entonces eso es lo que tenemos, es que es una forma de entender los vectores en el plano cartesiano y su relación con las coordenadas que tenemos, ¿cierto? Entonces ya procedemos, entonces aquí ya la parte matemática, a revisar entonces que yo, si a ustedes se les presenta el caso, por ejemplo, como les acabamos de decir, 5 y 3, perdón, bueno, cojamos el que ya hicimos, menos 4 y menos 3 es otra forma de representar el vector P. ¿Listo? Entonces los pueden presentar así. Se llama la escritura de forma horizontal o también se los pueden presentar hacia abajo. ¿Listo? Y aquí tenemos menos 3 y aquí menos 4. O sea, es el mismo vector, simplemente que está representado eh, de formas diferentes, ¿cierto? O sea, todo esto que estamos aquí hablando es nuestro vector P. ¿Listo? Nuestro vector P. Eso es lo que tenemos. Eh, es lo mismo que escribir en este caso menos 3 en I menos 4 en J. Bueno, aquí sí quiero colocarles una cosa y es que estos I y J pues vienen siendo nuestra forma de representar el eje X y el eje Y, ¿cierto? Lo que uno llama vectores unitarios. ¿Listo? Entonces esto se puede hacer rápidamente con lo siguiente. O sea, algunos vienen representados con una cachuchita, por así decirlo, hacia arriba, que es lo que indica que son vectores de dirección. O sea, lo único que me están informando es que es menos 3 en X, ¿cierto? En Y, menos 4 en Y, que vendría siendo nuestra J. ¿Listo? Entonces, son formas de ver nuestros vectores. ¿Cómo se pueden representar un vector? O sea, este es el mismo vector representado en tres formas diferentes. Aquí sabemos que si está de primera es el 3 y de segunda es el 4, entonces esto es I, esto es J. Si arriba está el 3 y abajo está el 4, entonces arriba tenemos a I y abajo tenemos J. Eso para vectores de dos dimensiones, ¿cierto? O sea, XY, XY, XY. Es la misma forma de representarlo para vectores de tres dimensiones. ¿Listo? Entonces ya vamos a ver cómo es esto. Ok, entonces, como veníamos diciendo, también, bueno, estos son en dos dimensiones, pero pues también podemos tener vectores en tres dimensiones. Entonces, por ejemplo, pues si pasamos aquí al plano de tres dimensiones, aquí nos vamos a fijar que tenemos X, Y y Z. Ahí se encuentran las tres dimensiones. Y pues aquí pues es igual que en el otro, hay que ubicar los puntos de tal forma que pues tener en cuenta las tres dimensiones. Por ejemplo, vamos a ubicar un punto acá. Vamos a tratar de hacer de esta forma, espero me salga. A ver, ubiquemos este punto, si lo están viendo, este punto acá. Y este punto va a tener unas coordenadas, entonces supongamos que las coordenadas de este punto, eh, las coordenadas de este punto sean las siguientes, por ejemplo, que sea 4 en X, fíjense que esta línea tiene que hacerse paralela al eje Y. Bueno, si algo ahorita bajamos el punto y lo volvemos a hacer, supongamos que llegue hasta 3, hasta 4. Uy, no, mentiras, hasta 3. Perdón.
Aquí lo podemos hacer de esta forma. ¿Listo? Ya les voy a decir por qué me estoy demorando. Esto tiene que ver más con que estamos trazando las coordenadas y por ejemplo aquí vamos a suponer que, es, que está en la posición 3, ¿cierto? Acuérdense que obviamente esta línea, la línea que yo trazo del 3 tiene que ser paralela a este eje, la que yo trazo del 4 al punto tiene que ser paralela a este eje, y entonces esto ya me está indicando, bueno, voy a borrar este punto porque no me dio las coordenadas donde eran, pero supongamos que lo que tenemos ahora es este punto acá. Vamos a seguir vamos a seguir con las líneas, entonces volvamos a subir una línea derechita que es paralela al eje Z, ¿sí? Vamos a suponer que el objeto llegó hasta acá, ¿vale? O incluso llegó hasta acá como para salirnos de ese plano gris que es el plano XY. Y se vea mejor la imagen, vamos a llegar ahí, vamos a suponer que esto es perpendicular, bueno, que esto que tenemos aquí es la intersección con el eje Z, ¿listo? Entonces fíjense que aquí lo que tenemos es ahora sí este punto, lo voy a hacer grandecito, este es el punto que estamos ubicando, donde tiene sus tres coordenadas. Fíjense que esta línea que tengo acá tiene que ser paralela, por así decirlo, a la misma línea que se saldría del origen hasta aquí, ¿listo? Es decir, esta línea de acá con esta línea de acá tienen que ser paralelas, es lo que para poder indicar que estamos en la misma coordenada. Es decir que yo ya puedo decir que las coordenadas de este punto que tenemos aquí, las coordenadas de este punto que tenemos aquí es... ay Dios, esto se empezó allá. Que las coordenadas de este punto que tenemos aquí vienen siendo simplemente 4 en X, ¿cierto? 4 en X, 3 en Y 5 en Z. Ahí tenemos. Ahora pues es el mismo paréntesis, pero ya solamente además de tener X, Y, vamos a tener un elemento adicional que es Z. ¿Listo? Entonces, de esa forma yo puedo tener las coordenadas, puedo trazar mi vector. ¿Listo? Puedo trazar mi vector, no sé si lo hagamos con un poquito más grueso, desde el origen hasta el punto, y ahí yo tengo mi vector en un plano de 3 dimensiones, ¿cierto? Este mismo vector lo puedo escribir de esta forma, acá. Entonces, vamos a suponer que este vector que tengo aquí eh, ya no va a tener 2 dimensiones, sino va a tener 3 dimensiones, es decir, que pues lo puedo tener de esta forma, donde sus coordenadas son 4, 3 y 5. Listo. Me lo pueden presentar de esta forma. Entonces yo ya reconozco que lo que tengo es ese vector que acabé de dibujar ahí. Me lo pueden mostrar hacia abajo. También me lo pueden mostrar hacia abajo. Entonces 4, 3, 5, donde o sea, estoy representando el mismo vector, pero pues de acuerdo a las diferentes formas. Incluso puedo, bueno, voy a ponerle el nombre a ese vector L. Vector L tiene las componentes en 4 en I, más 3 en J, que es Y, y aquí aparece la coordenada Z, que se representa con la letra K, entonces 5K. Son, obviamente todos estos vectores son vectores unitarios, vectores de dirección, listo. Entonces pues cada uno tendrá su gorrito, por así decirlo, que es lo que me indica que es un vector unitario, un vector de dirección. Entonces prácticamente ya con esto pues hemos mostrado cómo puedo representar vectores tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones, como los vemos acá, que si ustedes ven un paréntesis con 3 números, pues tengan la idea que este es simplemente un vector representado con sus coordenadas X, Y, Z, X, Y, Z o I, J, K, que viene siendo lo mismo que X, Y, Z. Entonces, eso es, espero haya sido claro, nos veremos en un próximo video.
¿vale? Que estén muy bien.